Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos de cortesía para que vaya entrando la gente y empezamos. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Ya hemos esperado, son casi 5, así que para no demorarnos mucho. Bueno, me presento, mi nombre es Iria Villar, soy la directora de marketing en HSI. Y bueno, hoy tenemos con nosotros en este webinar a Raúl López, que es nuestro director general. Y hoy vamos a hablar de licenciamiento de Microsoft. No es el primer webinar que hacemos de esta temática. Sabemos que al final los productos de Microsoft, los paquetes de licencias, pues pueden ser un poco complejos para entender. Así que hace tiempo que decidimos empezar con este tipo de webinars para solucionar un poco vuestras dudas. Y bueno, sabéis que nosotros desde HSI tenemos un servicio de consultoría del puesto de trabajo moderno en el que lo que hacemos es un poco un análisis de cuál sería el mejor plan de licenciamiento para empresas de un determinado ya tamaño o con una determinada complejidad, de forma que podamos optimizar un poco los presupuestos de IT, que siempre con este tipo de proyectos pues son un poco más reticentes al cambio. También nos vamos a hablar al final de este webinar de un tema que creemos que es importante y está teniendo un poco bastante revuelo, que es el nuevo modelo de contratación que ha lanzado Microsoft, New Customer Experience, que le llaman. Y bueno, Raúl nos va a explicar un poco qué cambios conlleva y cuáles son un poco las fechas clave para tenerlo en cuenta. Así que, bueno, lo que siempre digo, como es un evento en directo, no podemos abrir micrófonos, pero tenéis el chat para lanzarnos cualquier pregunta que consideréis. Yo voy a estar un poco pendiente del chat para cortar a Raúl en caso de que haya alguna pregunta relacionada con lo que está tratando. Y si no, al final del webinar también tendremos un espacio de tiempo por si queréis preguntar algo. Os dejaremos también un formulario para que nos podáis valorar un poco, pues nos gusta mejorar este tipo de eventos, entonces si tenéis cualquier sugerencia, comentario, lo que sea, os lo podéis dejar en el formulario, en el cuestionario de satisfacción, y también hay un área donde nos podéis solicitar la grabación y los materiales para enviaros una vez acabe el evento. Así que, bueno, sin más, Raúl, yo me callo, te dejo a ti seguir y con cualquier cosa hablamos durante el webinar. Pues muy bien, muchísimas gracias, Iria. Muy buenos días a todos y gracias por participar a esta sesión de licenciamiento Microsoft. Una sesión que vamos a pasar a informaros de cosas que son relevantes y donde sobre todo nos vamos a parar bastante y
y entiendo y espero que haya muchas consultas y preguntas sobre el nuevo sistema de licenciamiento de Microsoft del New Customer Experience, ¿vale? Bien, os comparto la agenda que hemos preparado para esta sesión, ¿vale? Vamos a hablar brevemente de los contratos Open, del licenciamiento CSP perpetuos, las subidas y bajadas de precios en 365, lo que es el New Customer Experience y el fin de vida de las versiones. Luego haremos un pequeño resumen de nuevo y pasaremos a las consultas, preguntas que haya sobre todo, pero entiendo sobre todo que habrá más preguntas dedicadas al NC, ¿de acuerdo? Bien. Referente a los contratos Open Licenses, deciros que, como muchos sabréis ya, desde el 1 de enero de 2022 ya no se pueden adquirir licencias en este formato de contratación de compra directa, ningún formato de organizaciones ni comerciales, ni gubernamentales, educativas, ni sin ánimo de lucro. Con lo cual, esto que era un sistema de compra de licencias bastante habitual, vamos a decir, por parte del canal, de las empresas, se pasa a un formato que la verdad que no cambia mucho la filosofía, pero sí cambia el nombre conceptual de la forma de contratación. Se llama software perpetual. ¿Vale? El software perpetual básicamente es una solución que pasamos a disponer las licencias, las mismas licencias que adquiríamos a través del VSLC de Microsoft, que como muchos sabréis está bastante obsoleto ese formato de gestión de licencias, a un soporte a través del formato de contratación de licencias en CSP. Quienes estéis familiarizados con nuestras herramientas de Ubiquo, pues sabréis que podéis optar a ver las mismas licencias que tenéis ya en un formato como puede ser de 365, pues podéis ver también el control y gestionar y tener claro qué productos tenemos adquiridos en otro tipo de solución de software en un sistema más cloud, ¿no? Entonces, lo que son la gestión de activos de software de esta manera son más fáciles de gestionar. La activación de licencias es más simple que anterior, ya es directamente se inyectan en el panel y no es tan complejo como antes a darlas de alta dentro del sistema, básicamente porque el sistema ya está creado y no hace falta volver a poner nuevos contratos, sino simplemente hay un contrato único sobre la suscripción que se tenga actual. El control de licencias, como decíamos, es mucho más simple porque al final tengo todo en una pantalla, de un vistazo puedo ver que claramente tengo qué productos tengo adquiridos, ¿vale? Y también, como sabéis, en su momento cuando abríamos contratos nuevos, Microsoft ponía unos límites y que exigía que hubiese un mínimo de contratación de licencias dependiendo del programa de contratación que se fuese a hacer. En este caso no hay un mínimo de contratación, sino desde una única licencia se pueden adquirir productos. Y lo importante también es que los precios no varían. O sea, el paso del licenciamiento de Open a software perpetual no hay una inyección de coste mayor menor. Como visión de cómo sería, pues ponemos aquí un ejemplo y esto es a modo demo, ¿no? Pero bueno, sí, lo mismo que veis las licencias de 365, vamos a decir, podríais ver licencias de software perpetual en este caso, Windows Server, y tanto las licencias que se tienen contratadas como el uso que puedas tener de las mismas. Está bien para tener, como decíamos, un control de gestión de licenciamiento mucho más puro. Y bueno, como novedades, para que no lo tenga claro, es que desde finales de noviembre ya están disponibles las licencias de Windows Server 2022 como ejemplo. Todo tipo de software que se pudiese contratar antiguamente en formatos Open ya se pueden adquirir en el software perpetual. Ha ido cayendo poco a poco esos licenciamientos, pero a día de hoy ya se pueden adquirir todos los productos que estaban basados en contratación perpetua a través de CSP. ¿De acuerdo? El siguiente punto que nos habíamos marcado para hablar es sobre los planes de 365. Siempre tenemos muchas dudas y controversias de qué dispone cada producto, qué necesidades tengo, etcétera. Y encima cada vez Microsoft pues lo complica un poco más porque cada vez saca más productos para esas mismas soluciones, que por eso es uno de los targets por los cuales nos han subido los costes a todos, que luego veremos. Pero además subir aplicaciones pues crea más planes y cada vez pues más productos, por lo cual esto
complica mucho más la decisión a tomar de qué planes son los más relevantes o los más adecuados para cada una de las organizaciones. Mi opinión, más allá de tener una idea clara de lo que podemos exponeros ahora, es que un experto os haga un análisis de una visión de lo que estima que sería más adecuado por producto y por costes, y un planning de lo que podría ser la evolución de ese tipo de producto a 2 años vista, ¿vale? Vamos a empezar con productos business, ¿vale? No sé si veis bien, pero luego vamos a ver detalle a detalle. Y los productos business, que son aquellos que están limitados hasta 300 licencias de contratación, ¿de acuerdo? Esto significa que productos, por ejemplo, como Business Basic, Standard o Premium, solo puedo contratar 300 licencias de cada uno de los productos en cada suscripción que tenga adquirida, ¿de acuerdo? Bien, Business Basic, ¿qué es lo que me incluye? Me incluye a día de hoy, porque luego veremos que esto cambia, por 4,20, pues Exchange Online Plan 1, SharePoint Online, OneDrive, Yammer, Teams, Force, Plan, etc. Y las soluciones tanto de gestión de Power Apps como Power Automate, como la solución de Stream para colgar mis vídeos y tenerlos paquetizados, ¿vale? Esto es básicamente lo que son las herramientas de colaboración y productividad sin las herramientas on-premise, como puede ser la herramienta de Office. Si disponemos de Office Online y Office Apps y Office Web, pero no la disponemos la versión descargable. La versión descargable sería el homólogo a esta misma solución, pero la versión estándar. Que la versión estándar se tendría exactamente las mismas soluciones que hemos visto anteriormente en Basic, pero adicionalmente tiene la aplicación de Office for Business incluida para poder ponerla en mis equipos, ¿no? De cada usuario que tenga la opción de poner hasta en 15 dispositivos, ¿de acuerdo? Si la pregunta es ¿qué incluye Apps for Business? Pues en este caso pues incluye la herramienta de Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access y OneDrive. En el caso de que no tuviésemos o nuestra unión de licencias fuese Apps for Business con una solución tipo Exchange Online, por costes, por necesidad, pues podríamos disponer OneDrive sin tener que tener el paquete de Business Basic o Business Standard, ¿de acuerdo? Bien. Y el paso siguiente a las soluciones sería el Business Premium. ¿Qué es Business Premium? Básicamente es toda la bondad que nos puede ofrecer la herramienta de Office 365 Business Standard, que es exactamente toda la solución completa que hay aquí, que además, perdón, en este caso sería hasta aquí, ¿de acuerdo? Y estas 4 aplicaciones adicionales que no nos incluye la otra solución. El Share Computer para que nos permita que nuestra licencia de Office pueda estar en un entorno virtual, si tenemos equipos virtuales o máquinas virtuales y queremos que nuestro Office se utilice en un entorno virtual, esta solución que está incluida también en Apps for Enterprise y los planes Enterprise nos permitiría hacer que esta licencia sí lo hiciese. ¿Por qué decimos esto? Porque la versión de Apps for Business a secas o la versión de Office que viene dentro de Business Standard no tiene Share Computer y entonces no puede usarse en entornos virtuales. Nos incluye también ATP, que la nomenclatura es errónea ahora mismo porque hace poco cambió el nombre y se llama Defender for Office 365. ¿Vale? El plan 1 de esto básicamente es una herramienta que es dentro de los add-ons que como llama Microsoft, es el más vendido, que es un sandboxing para datos, correos y enlaces de archivos. Básicamente es que si recibo a través de OneDrive, SharePoint, Teams o correo un enlace, un archivo que tenga una infección, antes de que llegue a mi organización, explota ese archivo o ese enlace y verifica si por detrás hay un enlace malicioso, un archivo malicioso o un virus. ¿Vale? Como os decía, es la solución o es el add-on más vendido por parte de Microsoft a día de hoy. La solución de archiving básicamente es disponer de espacio adicional sobre el buzón de correo. O sea, si ya tenemos en nuestro buzón de correo un espacio de 50 gigas con el Exchange Online Plan 1, esta solución nos permite disponer de 50 gigas adicionales dentro del buzón.
y la parte del EPE para poner las herramientas de Data Loss Prevention dentro de nuestra solución, que esta parte tampoco viene incluida ni en los planes que vengan de Chase Online Plan 1 solos, ni en los planes que vengan Business Basic, ni en los planes que vienen Business Standard, ¿de acuerdo? Para nosotros la bondad de esta solución, al margen de disponer del paquete de la actualización, que siempre decimos que esto no es la herramienta de Windows pura, sino es la evolución de una versión anterior. Por si tuviésemos una versión de 8.1.7, pues pasaría a ser Windows 10 Pro y en breve será Windows 11 Pro, con lo cual quien tenga estos planes de licencia podría pasar sus versiones de Windows a una versión superior simplemente disponiendo de este paquete de licencias. Y lo que siguiente, que es bueno, de las cosas más importantes que incluye Premium, es parte del paquete de Enterprise Mobility and Security, del EMS, que incluye la parte de Intune, que es el MDM de Microsoft, que es la parte de dispositivos, la parte de gestión de aplicaciones y la parte de información. O sea, lo que incluye es básicamente lo que se denomina EMM de seguridad e incluye todo lo que es el paquete activo de Azure Active Directory Premium Plan 1. Luego veremos un pelín más de detalle de qué significa disponer esto, pero básicamente significa tener un control más depurado de mis usuarios en la nube. ¿De acuerdo? Seguimos, si os parece. Y hacemos mención de lo que es los planes de Microsoft 365 Enterprise. ¿Vale? Si bien hemos nombrado antes las diferencias fundamentales entre Business y Enterprise, en Enterprise no existe limitación de contratación de licencias, a diferencia de los planes anteriores. Este dato es importante porque si mi organización requiere de más de X licencias y que no se adapta a licencias Business, por cualquier razón, pues tengo que evolucionar o tengo que valorar evolucionar a estos planes, ¿no? Donde permite más versatilidad y más disponibilidad de soluciones. Si os parece, vamos a ir detalle punto a punto para ver cómo es el crecimiento de estos planes y los contrastamos después con los planes business, ¿de acuerdo? Para llegar al punto de llegar a ver toda la amalgama de soluciones, todo esto de 365 empezó por el Chase Online como correo. En su momento, hace 9 años, se llamaba VPOS. Bueno, ahora se llama Chase Online Plan 1. Y esto básicamente es, esto básicamente es una solución en la cual hay un buzón de 50 gigas que tiene una solución antivirus y anti-spam y calendarios y buzones compartidos y contratos compartidos, básicamente. La evolución de esto mismo evolucionó a un plan 2, que esto básicamente es lo mismo que le echéis en el plan 1, pero el almacenamiento ilimitado, o sea, es ilimitado, aunque en el buzón principal tenemos 100 gigas de espacio de visualización. Es importante también destacar que hay una parte en la cual el Chase Online Plan 1 tiene una especie de retención legal de 1 mes y el Chase Online Plan 2, por su almacenamiento ilimitado, tiene una retención legal ilimitada, como su nombre indica. Con lo cual, si yo, por lo que fuese, borro algo por error, omisión o premeditación de mis datos a través de correos en el Plan 1, tengo 1 mes para recuperarlo y en el Plan 2 puedo recuperarlo siempre, ¿vale? Pero bueno, si nos basamos en la evolución, pasamos a los planes de Chase Online Plan 1 a planes como los Office 365 E1, que luego veremos que, bueno, este coste aquí está mal, disculpadme el error. El precio de esta solución es de 6,70 y además encima es uno de los planes que tienen el incremento de coste dentro de la subida de precios con el New Customer Experience, que luego veremos en detalle. Bueno, el plan E1 incluye SharePoint en plan 1, OneDrive, Teams, Office Mobile, Office Online, Chase Online Protection, Yammer, Planner, Force, Delve, Streams, Way, Office Online. Bueno, incluye todas las bondades, incluso incluye también, que no está puesto aquí, la parte de Power Apps y Power Automate de gestión de aplicaciones, ¿de acuerdo? En línea a seguir, pues este precio también está mal y entonces lo que es el Office
365E3 realmente su coste es 19,70. ¿Y qué diferencias hay? Pues básicamente es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente del E1, pero sumado a la bondad del Office Pro Plus, que es el Office instalable de hasta 15 dispositivos. Y si os fijáis en negrita, aquí hay 3 productos que cambian su nomenclatura de plan 1 a plan 2. Básicamente es que el E3 incluye estas bondades de esta aplicación, pero además es plan 2 de correo, con lo cual buzón principal de 100 gigas en vez de 50 y archivos de datos ilimitados. SharePoint en plan 2 y OneDrive plan 2, con lo cual en retención legal de archivado, aunque borre, mis datos serían ilimitados, la protección de mis datos sería ilimitada. Antes de que surja la pregunta, que es una pregunta bastante recurrente, es si en una organización tengo usuarios que tengan licencia con plan 1, por ejemplo, de SharePoint Online, y usuarios con plan 2, ¿de quién marca la política el archivo? La marca el propietario del documento. O sea, si un usuario crea un documento y tiene licencia de plan 1, la política que se le marca a ese archivo es el de propietario de la licencia, no el que borra el archivo o el que utiliza el archivo. O sea, que en organizaciones el proceso de documentación que se tengan, siempre es recomendable que quien más archivos cree disponga de este plan para que se protejan mejor los datos, ¿de acuerdo? Es importante. ¿Cómo funciona el Legal Hold? Por ejemplo, por defecto, en planes 1, pues básicamente datos y correo, pero en este caso lo ponemos como correo, llega al inbox, el usuario borra el archivo. Si no hay una regla marcada, pues por defecto son 14 días, porque se puede poner un check para que sean 31 en este caso, perdón. Entonces, después de la papelera pasaría a una especie de eliminados dentro del manage de 365 de administración y luego pasaría directamente a la purga. Esto al final se convierte en planes 1 en 93 días como máximo. Máximo porque la papelera, desde que se borra la papelera, el usuario puede borrar la papelera, entonces ya de 31 pasamos al mismo día, no hay días, y si nosotros en nuestra organización eliminamos ese archivo directamente, antes de pasarlo a la purga que está en manos de Microsoft, pues no podremos recuperarlo. Pero en cómputo global podríamos tener, vamos a decir, 93. La diferencia con el plan 2 es que es ilimitado. ¿De acuerdo? Bien. Mira, aquí ya están mejor los importes. Plan 1, 6,70. Como decía de momento, luego veremos que suben los importes. El plan E3, 19,70. Pero Plus, 12,90 y el E5, 34,40. Básicamente nombramos lo mismo, lo que hemos visto que disponen. Si fijáis en el Plus, contratarlo solamente, pues dispone de todas las herramientas de Office que conocemos habitualmente y permite la instalación de aplicaciones hasta 15 dispositivos de usuario que hemos nombrado antes e incluye un OneDrive de 1 tera. Si me preguntáis si tiene Shared Computer, aquí ya lo dice. Suite de Office para entornos virtualizados. Esto es la definición del Shared Computer que nombrábamos antes, que existe también en los licenciamientos de Business Premium. ¿De acuerdo? Bien. En el E3, como hemos nombrado, ¿qué incluye extra? Pues los planes 2, tanto de correo como de OneDrive, como de SharePoint, y todas las bondades que tiene el E1 más Pro Plus. Y por nombrar una aplicación adicional, es que incluye AIP, Azure Information Protection, que es la herramienta de etiquetado de datos de Microsoft. No es una solución de LP de protección, pero sí una solución que nos permite generar reglas y etiquetas a nuestros documentos. Por ejemplo, básicamente es, si mañana yo no quiero que dentro de mis datos de mi organización salgan documentos a dominios que sean Hotmail, Gmail o Yahoo, etcétera, puedo generar etiquetados o reglas que esos documentos o ciertos documentos nunca salgan a ese tipo de dominios. O digo dominios comerciales, o sea que no sean profesionales, o pueden ser dominios específicamente profesionales, ¿no? Hay veces que en organizaciones se quiere poner reglas para que diferentes clientes no reciban cierta documentación porque puede estar en competencia con otros clientes. Y esto es importante, poder hacer reglas que deriven a la forma de trabajar dentro de mi organización. Es importante estos detalles. ¿De acuerdo? El mundo de 365 nos ofrece cada vez más herramientas y cosas importantes a tener en cuenta. Y es cómo medir
si realmente estoy usando mis soluciones. Pues la telemetría, que es dentro del panel de 365, me puede decir si habiendo adquirido mis X soluciones, pues tengo el uso correcto de la solución o no. Y puedo hacer drill down en cada uno de estos puntos para saber pormenorizadamente si mis usuarios utilizan la herramienta para decidir a una futura renovación si le elimino al usuario la licencia o si necesito una licencia más potente a ciertos usuarios o el estado de uso de la tecnología o el nivel de competencias digitales de mis usuarios, básicamente, para lo que lo medimos. ¿De acuerdo? Luego ya nos vamos a puntos que son importantes de lo que es la evolución a lo básico que hemos visto de los planes, ¿no? La evolución de lo que se requiere según voy avanzando en mis proyectos de 365, más allá de lo que es la parte de colaboración y productividad, el siguiente paso es securizar, por supuesto. Y el paso prioritario, más indispensable que creemos nosotros desde HSI que haya que dar, es el multifactor authentication, ¿no? El doble factor de autentificación que decimos, para intentar limitar de alguna manera las incidencias que puedan existir de intento de accesos a mi organización, suplantar identidad, etcétera. Entonces, de esta manera podemos acometerlo. Esto es importante que no solo se establezca a los usuarios, sino incluso a las empresas que me estén interactuando dentro de mi tenant, ¿no? Para que no solamente los usuarios internos tengan este punto de seguridad, sino que aquellos empresas que estén desarrollando o gestionando aplicaciones, que esto es un punto que muchas veces no se tiene en cuenta, también tenga obligatoriamente dentro de mi suscripción que tenga un usuario, tenga la obligatoriedad de marcarse un doble factor de autentificación, ¿de acuerdo? Los siguientes pasos es, cuando ya se tiene un MFA, pues activar un acceso condicional. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues intentar poquito a poco que los usuarios tengan una vida mejor con este MFA. Porque por defecto se puede poner a todas las herramientas de 365, pero puede resultar un poco engorroso, ¿no? El acceso condicional nos permite generar dinámicas y reglas dentro de nuestro tenant, tanto a nivel de tenant como a nivel de usuario. Y me explico. Podemos hacer acceso condicional y determinar que solo podemos acceder a nuestra herramienta de 365 desde un país o desde Europa. Y cargarlos por defecto que cualquier persona que quiera acceder desde China o Estados Unidos no pueda acceder. ¿Por qué? Porque por mucho que tenga el usuario y contraseña, estén prohibidos los accesos de diferentes países. ¿De acuerdo? O podemos poner básicamente también de la misma manera que podemos poner IPs negras, podemos poner IPs blancas, ¿no? Y determinar que en el edificio, en las IPs que tenga yo en mi organización, los edificios de mi organización, pues que cuando el usuario quiera acceder, entendemos que es un entorno limpio y no le pida ese doble factor de autentificación, ¿vale? Ese tipo de cosas podemos llegar al detalle y minimizar el impacto al usuario de lo que tenga que ser, pues poner una doble contraseña que al final los usuarios pues lo van a agradecer, ¿de acuerdo? Para todo ello hay que establecer también las reglas del Azure Active Directory Premium, y al final lo que hacemos es generar reglas de estado para usuarios, grupos, dispositivos incluso, para determinar que haya dispositivos específicos que tengan control y permisos. Y al final esto lo que nos permite es tener un control de uso de nuestros datos y nuestras suscripciones deslocalizadamente sin tener que acceder de nuestra propia infraestructura. ¿Vale? Intune, como decíamos antes, muy ligeramente, pues nos permite controlar como EMM, tanto dispositivos como aplicaciones como información, con lo cual la herramienta nos va a permitir decidir qué dispositivos controlamos, de qué manera los controlamos, qué información o qué datos queremos securizar y cómo controlar esos accesos. O sea que para quien plantea ahora mismo una evolución dentro de esta parte de gestión es importante disponer de estas herramientas. Me he adelantado antes a deciros que es Azure Information Protection, pero lo vemos aquí en esta slide, que es otra add-on adicional dentro de la parte de seguridad importante. Si os fijáis,
al margen de poder poner reglas de empresa, por decirlo de alguna manera, también podemos permitir a los usuarios que generen sobre carpetas, si queremos, o sobre documentos, si queremos, o sobre correos, si queremos, reglas específicas de qué hacer con ese correo. Si se permite ver, editar, copiar, imprimir, guardar, exportar o incluso programar un acceso o temporizar el uso de esa documentación que recibe. Parece un poco raro, pero se puede hacer, ¿no? El hecho de tener controlar mi documentación con una herramienta que es bastante más ligera de implementar que una solución de DLP convencional. Global Security es la primera parte sobre Cloud App, Cloud App Discovery es la primera parte sobre Cloud App Security que vemos aquí también. El primer módulo se llama Discovery, el segundo es Security. La Discovery nos permite descubrir básicamente todas las aplicaciones que se conectan a través de mis usuarios. O sea que a través de las IPs de acceso, pues a ver si se conectan a aplicaciones tipo Box, Dropbox, Spotify o las herramientas que sean y tener, bueno, tanto el caudal como las conexiones, las reglas de acceso que tengan, las contraseñas, bueno, poder delimitar incluso desde aquí, desde Security, no solo Discovery, sino Security es delimitar si queremos que nuestros usuarios accedan o no a cierto tipo de páginas por la ubicación o por la productividad que generen. Y son páginas nuestras, son enlaces nuestros sobre soluciones SaaS, pues incluso forzar apagados de sesiones o temporizar las sesiones más cortas o incluso forzar a los usuarios que sus passwords sean más robustas. Esto lo podemos hacer desde esta herramienta. ¿De acuerdo? Todo esto básicamente está dentro de un paquete que se denomina, que hemos nombrado antes, Enterprise Multi-Site Security, que le denominamos EMS. ¿Vale? Que dentro de EMS, como veis aquí, son todas estas aplicaciones que hemos, bueno, no hemos nombrado todas, pero gran parte, o las más conocidas o las más utilizadas o más usadas. Importante también tener en cuenta que esto nos da derechos de uso de licencia, ¿vale? Por ejemplo, si tuviésemos implementado o quisiésemos implementar un System Center, pues el System Center, que es digamos, el 100% del producto de Microsoft de System Center, la CAL, pues este producto asocia ya directamente a la CAL, con lo cual no tenemos que hacer un desembolso, por así decirlo, de esta herramienta. Y si lo tenemos hecho y lo queremos renovar, pues no hace falta renovarlo porque el hecho de tener esta licencia adquirida nos da derecho de uso de ese producto. Y en el caso de Windows Server lo mismo, ¿vale? Tenemos derecho de uso de la licencia dentro de Windows como la CAL de Windows Server. Con lo cual, si mañana adquirimos licencias de Windows Server en cualquier formato estándar o data center, los usuarios que tengan adherido este tipo de licenciamiento adhieren también la posibilidad de disponer la CAL de servicio. ¿De acuerdo? Este dato es importante porque nos encontramos muchas veces que en proyectos las organizaciones contratan productos e incluso en concursos públicos, sabiendo que el cliente dispone de 365 con licencias CAL, pues incluye en el concurso la contratación de CAL si es por un desconocimiento del producto. En un hecho real nos encontramos en un concurso que un cliente pedía licencias de on-premise de SharePoint y las CALs de SharePoint Online. Y nosotros, al saber que disponía de Office 365 para todos los usuarios, pues en vez de poner el precio de la CAL con el coste, pusimos 0 y pusimos una explicación de que no necesitaban. Evidentemente, pues la diferencia era importante como para ganar el concurso. ¿Qué es Windows 10 Enterprise? Pues básicamente es una actualización de un Windows previo, ¿vale? Porque lo que es la versión Enterprise siempre es una actualización y es una evolución del Windows que tengamos instalado en nuestro equipo de primera, ¿vale? Nos permiten versiones anteriores como Windows 8, 8.1 o Windows 7 y, por supuesto, Windows 10 Pro, ¿vale? Todas estas versiones Pro nos permiten elevarlas a Windows 10 Enterprise. Esto decimos Windows 10, pero en breve será Windows 11, como hemos nombrado en el caso anterior con la parte Business Premium con Windows 10 Pro, ¿de acuerdo? Entonces podremos evolucionar nuestras versiones de Windows a Windows 10, a Windows 11 Enterprise.
¿Qué diferencia a día de hoy las soluciones con una solución tradicional? Bueno, aquí veis las características desde mi punto de vista más importantes. Direct Access para conectarnos directamente a nuestra infraestructura, Branch Caché para optimizar los tiempos de las máquinas donde se vayan a hacer actualizaciones, parches o cualquier configuración y así permitir a los usuarios trabajar más cómodamente sin tener que hacer ciertas actuaciones en los equipos en horas específicas, horas muertas. Toda la gestión de BitLocker, Credential Wars, etcétera, para las herramientas. El que tenga ya directamente el acceso a Virtual Desktop, por si quiero montar máquinas virtuales. Toda la parte de actualización de Windows Hello y de accesos a herramientas que me permiten mejor accesibilidad y todas las herramientas de optimización de puesto de trabajo con MEDOP. Principalmente son las características, en mi juicio, aparte de Defender, que son más relevantes dentro de este paquete de Windows. ¿Vale? Estas todas son las que conllevan, pero bueno, hemos nombrado las más relevantes de las mismas. Antes mencionábamos que era el add-on de ATP, lo ponemos como add-on como referencia más importante por lo que decíamos que es la solución más adquirida, la de Defender for Office 365 a día de hoy, que es como se llama. Y básicamente, como decíamos, es un unboxing de datos y de correo, con lo cual hay un montón de filtros que pasan por él y si es un archivo malicioso, pues primero se detona dentro de ese sandbox y se determina si realmente es bueno o se desecha o se lanza un mensaje a usuario de que se borra este archivo o bueno, diferentes opciones que marca la organización para determinar qué hacer con esa documentación o ese documento o ese enlace y poco más. ¿Qué más disponemos dentro de los add-ons? Disponemos de soluciones dentro de los mismos, incluso de simuladores de ataque. ¿Vale? Si queremos contratar de manera temporal un add-on que nos interesa hacer simulador de ataques, pues básicamente es con una única licencia podemos hacer un ataque dirigido pues bueno, ataque de fuerza bruta de contraseñas o cualquier cosa para intentar entender dentro de mi organización el nivel de competencia de seguridad digital que tenga. Y esto nos permite generar un informe ejecutivo y saber pues, quién ha pinchado varias veces, quién ha reenviado esos datos y, bueno, pues si sea oportuno en mi organización, establecer una formación de seguridad, porque cuando mandamos igual construir, porque hay diferentes, paquetes o plantillas de posibles ataques, los típicos como de DHL o IKEA te regala 300 euros, pues bueno, pues esas plantillas que existen, poder utilizarlas dentro de mi organización para hacer una simulación ficticia, pero no dañina, para saber qué determina en mi casa. Luego también importante es la gestión de las amenazas y el gobierno de datos, ¿vale? Dentro de mi organización. Entonces, el panel de seguridad y cumplimiento de 365 nos da una visión depurada de dónde vienen mis posibles ataques, de qué geolocalización, los accesos que tengan, los usuarios que más hayan podido ser intentado suplantar o acceder o accesos erróneos desde otras organizaciones, etcétera. Importante decir que en los accesos condicionales y dentro de Active Directory Premium podemos establecer reglas de que si un director general viaja por lo que sea a México, si está desde el día 1 de febrero hasta el 10 de febrero, pues bueno, podemos poner reglas de accesos específicos desde ese país para que esa persona específica desde el día 1 al día 10 pueda trabajar en ese país y no parezca raro que a pesar de que su puesto de trabajo esté en Madrid, pues está intentando acceder desde el Congo, ¿no? Por ejemplo. Pues ese tipo de cosas podemos hacer como reglas y tenerlo controlado desde el propio panel. Antes hemos nombrado Discovery y ahora Security, pero bueno, creo que Security ya hemos nombrado porque al final Security es poder ejecutar las reglas que previamente me ha descubierto la herramienta Discovery, ¿vale? Y para mí lo importante de esto, sobre todo, es entender una cosa que hay veces que, bueno, nos puede escapar y es que las herramientas de Microsoft se asocian, ¿vale?
Y esto es importante, porque si se asocian las habilidades y se concentran todas las habilidades en un único panel, pues al final entre ellas generan patrones y entre ellas nos dan una visión única de las habilidades o debilidades que tenga mi organización y cómo afrontarlas. Cuando de otra manera, pues igual, por mucho que tengamos un SOC o muchas medidas de seguridad, pues esas medidas posiblemente vengan pues de los diferentes fabricantes que existan a nivel de herramientas de seguridad y que cada uno pues tendrá una seguridad diferente cuando concentradas en un único sitio o gran parte concentradas en un único panel, pues nos da una seguridad también bastante potente, ¿de acuerdo? Recopilando un poco de información, hemos visto diferentes soluciones dentro de Office 365 E3. Hemos visto qué es MS E3 y lo que es Azure Active Directory Premium Plan 1, que es este cuadrito que veis aquí. Este es el paquete completo de E3 y esta es la parte de Windows, de momento Windows 10 E3, que en breve será Windows 11 E3. ¿Qué significan estos importes? Pues pormenorizadamente cada paquete hasta aquí de estas soluciones su coste, el coste que supone Microsoft 365 E3, que es la suma de Office 365 E3 más EMS E3 más Windows 10 E3, importante tener este detalle. Y luego si nos vamos aquí, existe en los planes que son Microsoft 365 E5, que es básicamente la suma completa de todo lo que vemos aquí y si pormenorizamos, pues podemos ver que existe un Microsoft 365 E5 Security que específicamente tiene estas soluciones contratadas, estas de aquí. Si os fijáis, este rectángulo que veis aquí completo, que viene parte de las soluciones de Microsoft 365 ATP Plan 2, viene parte de EMS y parte de la parte de Defender for ATP. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en Microsoft 365 E5 Compliance, pues viene todo lo que venga en este cuadro, que es básicamente este cuadrito, más el plan 2 de Information Protection, ¿de acuerdo? Y luego lo que es en el caso de Office 365 E5, que es toda esta solución completa, es la parte de 3 más todo esto que viene aquí completo. EMS5 es toda la solución completa que vemos aquí y por supuesto Windows 10 E5 es Windows 10 E3 más toda la parte que vemos aquí añadida. ¿De acuerdo? Esto por entender los paquetes y cómo se asocian y los costes de manera individual de cada uno. ¿De acuerdo? Repito que no está contemplado aquí los productos que suben el impacto de la subida. Lo queremos ver después para explicar lo que es el NCE. ¿De acuerdo? Bien, en los planes Basic, volvemos a por repetirlo. Básicamente es los Business Basic, por ejemplo, es esta parte de aquí, más un pequeño y básico MDM. Esto se me olvidó nombrar antes. En Business Standard lo mismo. La diferencia es que tiene As for Business y aquí en muy pequeñito, casi no se ve, pone Synsares Computer, no SCA. ¿Vale? Incluye Bookings y MyIQ, pero esto es solamente para Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. E incluye el pequeño MDM, o sea, una solución bastante muy básica de MDM específico. Y la parte de Premium, que como os decía antes, viene Archiving, DLP, Legal Hall, la parte de Business Apps, que esta sí pone with Shared Computer, o sea, con la parte de SCA incluida. Defender for Office 365 Plan 1, que es la parte de ATP que hemos nombrado antes, e incluye las herramientas de seguridad de Azure Active Directory Premium Plan 1 y toda la parte que viene incluida dentro del MDM, AMAM, Information Protector y estas soluciones aquí que están en retirada actualmente, ATA y Endpoint Analytics, más la parte de Windows 10. ¿De acuerdo? Ponemos estas slides porque existen más de 850 productos en catálogo de compra. Esto solamente sin incluir nada de lo que tenga que ver con Dynamics 365, porque a pesar de que sigue siendo 365, ya solamente Dynamics incluye casi más de 1000 productos en el catálogo de compra. Y siguiendo sin nombrar 365, pues existen más de 30 planes diferentes de contratación, más de 25 licencias de acceso cliente a usuario, las famosas CALs,
Y también existen más de 5 tipos de sistemas de contratación. ¿De acuerdo? Nos vamos a las subidas de precios, a dar información específica de la subida de precios. La subida de precios, sobre todo, y digo y explico un poco el hecho de decir sobre todo, están basados en estos 6 productos que veis aquí. Y esta es la cuantía actual sobre el importe a PVP que va a tener la subida de precios. Business Basic un 20%, Business Premium un 10%, Microsoft 365 un 13%, Office 365 E1 un 25%, Office 365 un 15% y Office 365 un 9%. ¿Vale? La subida se establece a partir del 1 de marzo. Primer punto de recomendación, pues evidentemente todos aquellos licenciamientos que se tengan actualmente que se renueven contractualmente antes del 1 de marzo, durante un año específico van a mantener el precio actual. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante intentar forzar una renovación antes del 1 de marzo para no, en el caso de que tenga productos asociados de estas características, que suelen ser bastante comunes, antes de que el impacto me coja esa subida. Subida que voy a tener que asumir, evidentemente, por mucho que haga el 1 de marzo, a partir de la fecha en cuestión de renovación del año 2023. ¿De acuerdo? Este punto es bastante importante, pero aún así, solo hemos dado una foto de subidas. Luego explicaremos qué es el NCE y cómo afrontar esas subidas mucho más, todavía más claro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los planes F. ¿Vale? Los planes F son planes que están basados en los famosos frontline workers. ¿De acuerdo? El frontline workers es los trabajadores de primera línea y es un licenciamiento que está pensado para organizaciones que tengan usuarios que no requieran una necesidad muy amplia de necesidades de colaboración y productividad dentro de esos usuarios. Sean usuarios, pues no hace falta que sean operarios, ni gente de montaje, ni celadores, ni este tipo, pero realmente está basado en ese tipo de usuarios, ¿vale? ¿Qué me da una herramienta tipo Office 365 F3? Que se pueda asemejar, vamos a decir, a una solución tipo Basic o E1, pues me da una solución de correo que tiene de espacio total 2 gigas. Es una solución pensada en POP3, con lo cual no está integrada en SMTP, por ejemplo, y es una solución pensada en formato web, ¿vale? Sí me da protección de correo, sí tengo acceso a aplicaciones, tengo integración con el director activo, me permite también gestionar tema de Force, Microsoft Teams, por supuesto, tengo OneDrive de 2 gigas, todo acceso a Power Apps y Power Automate, ¿vale? O sea, realmente cumple con todo lo que es una parte más empresarial y corporativa para no perder acceso a las herramientas de la organización, pero algo más limitada, como podéis ver, ¿vale? Eso es un ejemplo de lo que es el más común, que es el Office 365 F3, ¿de acuerdo? Bueno, los planes F son tan complejos como los planes empresariales que no son como los Enterprise. Si os fijáis aquí hay un plan que este es el último que se ha incorporado dentro de los planes de, bueno, sin hablar de la parte de compliance, es el F1. Está muy bien porque este plan, por ejemplo, no tiene correo, igual no se aprecia muy bien porque es muy difícil ponerlos todos, pero no tiene correo, pero sí tiene herramientas de colaboración y productividad. O sea, se tiene Teams, tiene SharePoint, tiene todo aquello que no necesitamos salvo correo. Pero además asocia todas las herramientas de seguridad de un plan E3 de MS, ¿de acuerdo? Es importante porque igual tengo requerimientos en equipos, en usuarios más de planta, más de que no requieren tanta herramienta de colaboración y productividad, pero sí requiero darles una capa de seguridad mayor para proteger el dispositivo, sus accesos, etcétera. Y ya esta herramienta me incluye esas soluciones. No viene aquí por defecto puesto, pero Microsoft 365 F1 tiene un coste de 1,90 €. Está muy bien si quiero dar una capa de seguridad a ese tipo de usuario. Está más que bien, creo yo.
Vale, Microsoft 365 F3 básicamente es lo mismo que hemos visto aquí de F1, pero ya incluye más herramientas de colaboración y productividad, entre ellas la del correo de 2 gigas, ¿vale? Incluye toda la capa de seguridad como lo he nombrado e incluye también las bondades de Windows dentro de este paquete. Y el salto a nivel de costes también es importante. De este coste de 1,90, Microsoft 365 F3 cuesta 8,40. ¿Vale? Y ya nuestro salto sería pues disponer de Microsoft 365 F5, que es básicamente disponer de todo lo que vemos aquí como herramientas de Security and Compliance. Y estos planes de aquí tienen un coste de 11 euros. ¿De acuerdo? Son planes que podemos asociar a licenciamientos que tengamos adquiridos también. O sea que se pueden poner planes como si fuesen add-ons de productos que tengamos adquiridos. Bien, para verlo más de cerca, el F1 pues nos incluye todas estas características que ponemos aquí, más la parte de seguridad. Con lo cual tenemos Exchange Online, solamente el calendario, o sea, no tenemos correo como tal, sino nos permite, si necesitamos, hacer el calendario compartido de la organización. Office Web, Office en el móvil, Teams, como hemos dicho, SharePoint, etcétera. O sea, todas las herramientas que sean de consumo de mi organización y la parte de seguridad. Básicamente es, si queremos proteger al usuario y acceder a datos y no tener correo, pues nos vale. ¿Queremos tener correo al margen de esto? Pues igual tenemos que asociar a este plan de licencia una licencia de Exchange Online Kiosco completa o una licencia de Exchange Online Plan 1 completa. Ya tendríamos el producto con todas las características necesarias. Como decíamos antes, existe el Microsoft 365 F3, que es básicamente toda la solución completa de Office 365 F3, más la parte de seguridad, más la parte de Windows 10. ¿De acuerdo? Antes nombrábamos únicamente Office 365 F3 con un coste de 3,40 y toda la parte de seguridad completa más la parte de Windows completa ya pues sumaría este coste que veis aquí. ¿De acuerdo? Y luego, como decíamos, nos quedaba la parte de Microsoft 365 F5 Security and Compliance, que incluye toda la parte de seguridad, o muchas de las que hemos nombrado, como TDP, archiving, retención legal, como solución de ataques dirigidos, como todas estas bondades, como Cloud Security, Defender for Identity, Defender for Office 365, todas esas herramientas que hemos ido nombrando y algunas más que me he saltado por no profundizar mucho más en ese detalle, dentro de estos paquetes de licencia, que como os decía, se pueden asociar a planes que tengáis actualmente adquiridos. He nombrado el por qué los frontline workers, para qué tipo de usuarios van dirigidos. Bueno, porque esto tiene limitaciones. Básicamente las limitaciones que se tienen están basados en que la elegibilidad del tipo de usuario que vaya a usar este tipo de licencia. Básicamente es que un usuario que el más del 60% de su trabajo no sea dentro basado en un equipo o en un equipo, me refiero, en un ordenador, o sea, que no es un usuario administrativo, o sea, que realmente tenga una incidencia de uso más leve. Por ejemplo, viajantes y comerciales está en una línea de flotación en la cual se dice que podrían ser usuarios elegibles en este formato. ¿De acuerdo? Esa es un poco la elegibilidad. Y luego, esa elegibilidad de usuarios solo pueden ser usuarios sin un dispositivo dedicado. O sea, un dispositivo dedicado es un dispositivo informático que se usa para trabajar en una pantalla de 10 pulgadas o más grande. Realmente esto no es correcto ahora mismo porque de hecho ha abierto Microsoft el grifo, por decirlo de alguna manera, y sí permite a usuarios con pantalla más grande porque, bueno, de hecho hay mucha gente que trabaja y su incidencia de trabajo es menos de un 60% en administración y requiere pantallas de más de 10 pulgadas y lo ha eliminado. A nivel de comparativas, pues bueno, ¿qué diferencias puede haber si me preguntáis en un plan de Microsoft 365 F3 que cuesta 31,30 contra un Microsoft 365 F3? Pues aquí tenéis las características. Desde el OneDrive infinito al buzón de 2 a 100 gigas, incluso a características muy específicas de la administración de gestión del Windows
o el uso de las aplicaciones. Si preguntamos qué nos puede, porque bueno, evidentemente también entra a jugar el Legal Hall, entra a jugar que esté toda la parte completa de seguridad. Aquí nos hemos basado en características muy básicas que, como veis, casi podrían decir, claro, es que casi teniendo estas soluciones que ya me valen, pues me valdría esa solución de F3, que la diferencia son 23 euros o casi 23 euros. Lo único que me difiere que no funcionaría es la parte de correo. Pero eso no exime de que nosotros podamos coger y decidir, bueno, pues me pongo los usuarios F3, si soy elegible para que sea Microsoft 365 F3, desconecto la opción de 2 GB de buzón y le inyecto una licencia de ChangeLine Plan 1. Esto es factible, con lo cual tendríamos casi las bondades mínimas que requiero dentro de este tipo de plan, si es que son las características que necesito, y mi coste a PVP no excedería de 12 euros versus los 31 que es el L3. Bueno, este tipo de cosas se pueden conjugar y hacer. Otra cosa es que la elegibilidad nos permita hacer todo esto, ¿de acuerdo? Vale. Más comparativas, pues básicamente es que incluye la parte de Microsoft 365 F5 Security más F5 Compliance, y básicamente que existe uno que complementa ambos, que además, pues bueno, pues que se suman todas las bondades de las dos soluciones, ¿de acuerdo? Y para rematar, bueno, principalmente los principales desafíos de organizaciones con trabajadores de primera línea, como nombra, es pues que hay pocas herramientas de acceso, procesos muy manuales, la incorporación de accesos son más ineficientes, no hay una falta de dispositivos especialmente diseñados para ello, y cada vez más, para los que no conozcan esto, cada vez más hay más herramientas desarrolladas dentro de la plataforma de 365 a través de Power Automate, RPA o Power Apps, que nos permite mayor facilidad de gestión para esa gente que tiene una conexión o una no conexión a mi organización. Con lo cual vamos a permitir con este tipo de herramientas de un bajo coste a usuarios que la producción o datos que requerimos pues estén más conectados a nuestra organización. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí me voy a la parte de New Customer Experience, que es la parte más importante, creo, que de esta presentación, porque nos afecta ya a lo que tengáis o tengamos en licenciamiento. Vuelvo a hablar de la subida de precios, que es importante. Como decía, esto se aplica a partir del 1 de marzo si no hacemos contratos o renovaciones previas, ¿no? Pero bueno, hemos puesto aquí un ejemplo de escenarios de lo que haría el cambio al NCE para entender lo mejor posible las opciones que se tienen, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos la opción de no hacer ningún compromiso de contratación y seguir en un formato como es el habitual, de solamente una compra mensual o anual, pero bueno, existe este formato, con lo cual significa que hasta el 28 de febrero nuestro coste, por ejemplo, hemos puesto de ejemplo la licencia de 3, pero vamos, es un ejemplo sobre un producto que tiene una subida de precios, ¿vale? Luego veremos otros. Antes del 28 de febrero este precio tiene un coste de 19,70 PVP. A partir del 1 de marzo ese mismo producto, ya por la subida de precios, su precio será de 22,65. Si no tengo compromiso, el mismo día 1 de marzo tengo esta subida. ¿Vale? Pero, además, si fijáis aquí hay un importe que pone 27,18 euros. ¿Qué significa esto? Vale, que realmente el 1 de marzo se aplica la subida de precios de este producto y además, teóricamente, también se incrementaría la subida de precios del no compromiso, que por suerte nos han dado plazo hasta el 1 de julio, o sea, lo han extendido hasta el 1 de julio, y es que el no coger compromiso adquirido de compra, de contratación anual, sea se compra mensual o anual, repito, contratación anual, sea se de compra mensual o anual, a partir del 1 de julio, el no tener ese compromiso significaría incrementar el coste de todos los productos, no solamente los de subida, pero en este caso de todos los productos, un 20%. Con lo cual, esta licencia
si nos basamos en que no tengamos compromiso, el 1 de marzo pagaremos 22,65 por ella mensualmente, pero a partir del 1 de julio pagaríamos 27,18. ¿De acuerdo? ¿Que queremos coger un compromiso con Microsoft? Bueno, con el partner con el que tengamos la gestión de licenciamiento, ¿vale? Un compromiso de manera anual con un pago mensual o un pago anual, ¿vale? Pues fijaos, en pago anual, mi precio el 28 de febrero son 236,40, pero si hago la contratación el 1 de marzo sería 271,87, con lo cual, sí o sí, la renovación sería 271,87. Si contrato antes del 28 de febrero, tendré este producto bueno, durante un año, pero siempre renovaré con la subida de precios. ¿De acuerdo? Si hago la contratación pasado o a partir del 1 de marzo, pues tendré siempre este precio hasta que Microsoft decida bajarlo o subir el precio de nuevo. Si quiero hacer un compromiso anual, pero quiero pagar mensualmente, pues antes del 28 de febrero, si contrato antes del 28 de febrero, mi precio será de 19,70 y será de 19,70 pagando mensualmente durante todo, perdón, me he ido. Durante todo el año, mensualmente, pero sin contrato a partir del 1 de marzo, será 22,65. Como hago un año de contratación y supuestamente mi renovación el año siguiente, o sea, mi compromiso de contratación el año siguiente también será anual, seguiré pagando los 22,65 que ya me implementaría la subida. Pero como no estoy en un formato sin compromiso, no tendría que abonar la diferencia que nos pide Microsoft en estos aspectos. Escenarios de facturación para productos sin subida de precios. Pues básicamente es muy simple. Sin compromiso, subida del 20% y ya está. O sea, sí, productos como en este caso hemos puesto Business Standard. Si contrato el producto sin compromiso antes del 28 de febrero, pues 10,50. Y si contrato a partir del 1 de julio, pues un 20% más. ¿Hago un compromiso, sea ese de pago mensual o anual? Pues básicamente, como en este producto no tiene subida, pagando mensualmente o anualmente, siempre voy a tener ese mismo precio, contrate cuando contrate. ¿De acuerdo? Estas son las características más relevantes del New Customer Experience. A partir de aquí, voy a seguir hablando, pero si queréis hacer consultas, sin problema. Nubiquo, para quien no conozca, es nuestra herramienta de gestión, nuestro portal de gestión de licenciamiento de la parte de Cloud Service Provider, ¿no? De todo lo que son licencias, tanto de 365 y como software perpetual que hemos mostrado antes. ¿Qué nos permite nuestra herramienta? Agrupar, gestionar administradores y darles rol de permisos, gestionar empresas, departamentos, delegaciones, ver registros de la actuación, dar de alta licencias. Importante este dato que decimos porque si mañana con el NCE podemos dar de alta, ahora mismo podemos dar de alta y de baja licencias con el formato habitual de licenciamiento, con el NCE. Si no tengo compromiso, no quiero compromisos de un año, pues puedo hacer altas y bajas sin problema. Pero como adquiera un compromiso, el compromiso tiene unas ventajas y unas obligaciones. Y las obligaciones es que no se puede disminuir licencias porque he adquirido un compromiso con Microsoft con un volumen de licencias a contratar. ¿Se podrán hacer subidas? Siempre. Y se podrá hacer upgrade de licencias. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, si tengo una licencia que tipo, por ejemplo, Business Basic y quiero traducirla a un Business Standard porque quiero darle a una licencia más potente al usuario, ese upgrade sí se permite. Pero disminuir de licencias que tenga adquiridas, no. Ahora bien, aquí el punto está en hacer balance de que si mis subidas y bajadas de licencias, el porcentaje de coste es mayor que el incremento del 20% de pago. Eso es una función que es de cada uno o de ayuda de un comercial que nos pueda ayudar a entender mejor cuál sería el requisito más interesante para nuestra organización. Si ponemos ejemplos de organizaciones muy grandes, lo que hacen es contratar el 90% en bloque con un compromiso anual y dejar un remanente de licencias que sean de juego porque tengamos usuarios oscilación de usuarios, gente para proyectos, becarios, etcétera. Y entonces
esa oscilación nos permite tener más claro. Pero si no, la otra opción es contratar en bloque, porque es más habitual que el bloque se mantenga o que crezca que disminuya. ¿De acuerdo? Bien, seguimos si os parece. Y voy a dar unas pinceladas. Esta parte de aquí la hemos puesto en la presentación porque entiendo que puede ser interesante para que quien nos solicite datos o nos solicite la información de la presentación lo pueda tener tanto los enlaces de acceso como la información específica. Pero es importante que tengamos en cuenta que en el año 2020 ya hubo muchos productos con su fin de vida establecido que pueden generar problemas de seguridad y que es bueno que tengamos en cuenta cuáles son, que en el 2021 también hubo muchos productos en retirada o en fin de soporte o soporte extendido y que es importante que lo tengamos, y ya incluso tenemos la visión de los que han caído, porque han caído en enero o que van a caer en fechas próximas del 2022, tanto productos de soporte extendido como productos que se retiran y que es importante que lo podamos tener en cuenta. Entonces, os damos aquí el acceso web donde podéis verlo para que tengáis control de ello y creo que son datos importantes que muchos tenéis controlados, pero bueno, que es importante tener acceso a ello. Y como os digo, que cuando mis compañeros os manden el mail para hacer las preguntas y saber si la encuesta de satisfacción, pues a partir de ahí, pues quien la rellene, pues le enviará esta presentación y podrá tener acceso a las mismas. Pero bueno, la web específica donde acceder al fin de ciclo de vida o las políticas la tenéis aquí grabada. Y bueno, a partir de aquí, preguntas que nos queráis hacer o que estén hechas ya si la habéis lanzado y poco más. Creo que de los que participan nos conocéis muchos. Estas son un poco nuestras insignias de las certificaciones que poseemos actualmente en HSI. Y encantado de resolver cualquier consulta, duda que tengáis para lo que hemos estado comentando hasta ahora. Gracias, Raúl. Bueno, había una pregunta que ya he contestado yo en privado. De momento, en principio, no hay ninguna más. Lo que siempre decimos, ¿vale? Si ahora, pues si revisáis la grabación y más adelante os surgen dudas, que siempre suele pasar, podéis escribirnos a marketing@hsi.es y nosotros redireccionaremos la pregunta para intentar solucionarla. Os he dejado también en el chat el cuestionario de satisfacción. Como os decía, nos ayuda un montón vuestros comentarios para añadir nuevos webinars, nuevos temas que queráis tratar, que os interesen, talleres, workshops, etcétera. Siempre los tenemos en cuenta y, por supuesto, para mejorar los eventos que ya hacemos. En ese formulario tenéis un hueco para introducir vuestro email y con ese email ya os enviaremos la grabación y la presentación. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que hemos estado una horita, me parece que está bastante bien, que está muy bien que no hay que alargarse más, yo creo que cada uno tenemos bastante trabajo. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias, Raúl, por la explicación, ¿vale? Yo la verdad que para mí este es un tema bastante peliagudo, tengo un montón de dudas siempre y me has aclarado bastante. Y lo dicho, nos vemos en los próximos. Muchísimas gracias. Pasad buen día. Gracias a todos. Hasta luego.